En la vida hay momentos en los que uno siente la necesidad de contarlo todo, esa urgencia, de compartir lo que nos ilusiona, lo que nos duele, lo que estamos planeando. Pero con el tiempo uno descubre que hay verdades que pierden fuerza cuando se pronuncian demasiado pronto, que hay palabras que en lugar de acercarnos a los demás nos debilitan sin que lo notemos. Y no se trata de desconfianza, sino de protección, de saber que no todo debe ser contado, no porque sea un secreto, sino porque aún está en construcción dentro de uno mismo. Guardar silencio no. Es frialdad, es sabiduría, es comprender que hay partes de nuestra vida que crecen mejor en la oscuridad, lejos de la mirada ajena. Y cuando uno aprende eso, empieza a tener una fuerza distinta, una calma que ya no depende de la aprobación de nadie. La primera cosa que no deberías contar a nadie son tus planes antes de que se hagan realidad, porque los sueños, cuando todavía están germinando, son frágiles, necesitan cuidado, silencio y energía concentrada. Igual que una semilla recién plantada, si la desenterrás a cada rato para enseñarla, no crece. Con los proyectos pasa lo mismo. Cuando hablas demasiado pronto de lo que todavía no existe, el proyecto pierde parte de su vida interior. Cada palabra que usas para explicar lo que harás es energía que ya no estás usando para hacerlo. Hay una diferencia enorme entre imaginar y construir. Imaginar es cómodo, es cálido, te permite ver la versión terminada de tus sueños sin haber dado un solo paso. Construir, en cambio, duele. Implica esfuerzo, disciplina, renuncias, horas de cansancio que nadie aplaude. Muchos confunden el entusiasmo con el progreso, pero no es lo mismo. Contarle a todos lo que vas a hacer te hace sentir en movimiento, aunque todavía sigas en el mismo lugar. Cuando cuentas tus metas, tu mente interpreta que ya estás más cerca de cumplirlas. Y esa sensación de logro anticipado te relaja. El impulso que necesitabas para avanzar se diluye en la gratificación de haberlo dicho. Es como un corredor que celebra antes de cruzar la meta. Levanta los brazos, se desconcentra un segundo y ese segundo le cuesta la carrera. Además, cuando hablas de tus planes con todo el mundo, los expones al ruido, a las opiniones, a las comparaciones, a la energía de quienes no entienden lo que se está gestando dentro de ti. Hoy, con las redes sociales, es fácil caer en esa trampa. Anuncias un proyecto, recibes aplausos, comentarios, corazones, pero nada de eso construye por ti. A veces lo hacen sin mala intención, pero con solo una frase. Pueden contaminar la claridad que tenías. Y si no te sale, eso ya lo intentó otro y fracasó. ¿Estás seguro de que sirves para eso? Basta una duda ajena para que empieces a dudar tú también. Y cuando eso ocurre, la chispa que te movía se apaga un poco. No es casualidad que las personas más enfocadas hablen poco de lo que están haciendo, no porque sean herméticas, sino porque entienden el poder del silencio. Cada idea que compartes se convierte en una semilla expuesta al viento. Y el viento no siempre acaricia, a veces arranca. Las metas, igual que las raíces, necesitan tierra firme, no aplausos. Los aplausos pueden ser dulces, pero también adictivos. Si te acostumbras a ello antes de tiempo, empiezas a trabajar para ser visto, no para avanzar. Trabajar en silencio no significa ocultarse, sino proteger el proceso, hacer sin ruido, dejar que los resultados sean los que hablen por ti. Porque lo que se cocina en la discreción adquiere sabor, se fortalece, se consolida. Los grandes cambios no se anuncian, se construyen paso a paso, con paciencia y sin testigos. El verdadero compromiso no hace ruido, se ve en las madrugadas, en los intentos fallidos, en las veces que sigues aunque nadie te esté mirando. Y cuando finalmente llegan los frutos, no hacen falta palabras. El mundo lo nota, aunque nunca se lo hayas contado. En la siguiente parte vamos a ir un poco más profundo, porque no solo hay que cuidar lo que sueñas, también lo que sientes. Igual que tus planes necesitan silencio para crecer,
tus emociones más frágiles también. Merecen un espacio seguro antes de salir al mundo. Todos tenemos un punto débil, un lugar interior donde las emociones no siempre obedecen a la razón, donde el dolor, la vergüenza o la tristeza nos hacen sentir pequeños, vulnerables, expuestos. Hay días en los que uno siente la necesidad urgente de hablar, de sacar lo que duele, de que alguien lo escuche y lo abrace aunque sea con palabras. Y está bien desear alivio, somos humanos, no piedras. Pero lo que no siempre está bien es elegir mal a quien le entregamos esa parte tan frágil de nosotros. La segunda cosa que no deberías contarle a cualquiera son tus fragilidades más profundas, tus heridas emocionales abiertas. Contarlas al oído equivocado es como abrir una herida en medio del polvo. Se contamina, se infecta, se vuelve más dolorosa. No todas las personas saben qué hacer con lo que uno les entrega. Algunos escuchan para ayudar, otros escuchan para juzgar y muchos simplemente escuchan por curiosidad. Y cuando la curiosidad entra donde debería haber respeto, la confianza se rompe. Con el tiempo aprendés que no todos los oídos son seguros. Hay quienes parecen comprensivos, pero detrás de su gesto amable esconden una mirada que registra cada palabra, cada duda, cada debilidad. Y aunque lo hagan con una sonrisa, guardan esa información como si fuera una llave que podrían usar más adelante para abrir la puerta de tu inseguridad. A veces no lo harán de forma cruel, pero bastará una sola frase en el momento equivocado para recordarte lo que un día confesaste desde el dolor. La vulnerabilidad es sagrada, no porque deba esconderse para siempre, sino porque debe compartirse con quien puede sostenerla. Y eso no es cualquiera. Abrir tu mundo emocional requiere sabiduría, distinguir entre quien te escucha para comprenderte y quien solo quiere saber. Si entregas tu historia a alguien que no sabe mirarla con respeto, lo que era un acto de honestidad se convierte en exposición. Y cuando estás expuesto, ya no eres tú quien controla la narrativa de tu dolor. Tu historia queda en manos ajenas. Piensa en cuántas veces confiaste algo íntimo y luego lo escuchaste repetido en boca de otro. O en esas discusiones donde te devuelven tus propias palabras como si fueran armas, no eras tú el que dijo qué. En ese instante entendés que lo que compartiste buscando alivio fue archivado como munición. Ahí comprendés que hay cosas que solo pueden ser dichas en espacios que cuidan. Una terapia, una conversación muy honesta con alguien que ha demostrado, con actos y con tiempo, que sabe guardar silencio. Porque si el entorno no es seguro, lo que compartes deja de ser liberador y se vuelve una trampa. No se trata de volverte una piedra ni de callar todo lo que sientes, sino de elegir con cuidado. Hay heridas que se curan en silencio, con tiempo, con escritura, con introspección. Hay dolores que no necesitan testigos, sino comprensión interior. Y cuando decides guardarlos hasta encontrar a la persona o el momento adecuado, no estás reprimiendo, estás protegiendo. Ser emocionalmente inteligente no es contar todo lo que sientes, sino saber cuándo, cómo y con quién hacerlo. Hay conversaciones que alivian y otras que te desnudan frente a quien no tiene la sensibilidad para cubrirte. Después de hablar, tu dolor sigue siendo tuyo, pero ahora también es un tema de conversación para otros. Y tu vida no merece convertirse en espectáculo. No necesitas validación, necesitas comprensión. Y esa comprensión muchas veces empieza por ti. Aprender a escucharte, a reconocer tus emociones sin entregarlas a cualquiera, es un acto profundo de amor propio. Cuando confundes desahogo con confianza, terminas regalando partes de ti que aún no están listas para salir al mundo. Y esas partes, cuando no son respetadas, no sanan, se endurecen, se convierten en armaduras que luego te impiden acercarte incluso a quienes sí quieren cuidarte. Por eso, si alguna vez sentís el impulso de contar tus debilidades, haz una pequeña pausa. Pregúntate, ¿lo hago para sanar o para ser aceptado? ¿Busco comprensión o solo tengo miedo al silencio? Si la respuesta es lo segundo, recuerda que el entendimiento ajeno no siempre trae paz. A veces solo te hace depender de la opinión de otros sobre tu propio dolor. La verdadera fortaleza no está en no sentir, sino en saber cuidar lo que se siente. Tus emociones merecen un lugar seguro, no cualquier conversación rápida, no cualquier chat abierto, no cualquier oído curioso. Y así como es sabio proteger lo que sientes, también lo es proteger algo que muchos exponen sin darse cuenta, su relación con el dinero. De eso vamos a hablar en la siguiente parte. El dinero, aunque muchos no lo admitan, toca las fibras más sensibles del ser humano. No solo porque representa seguridad, techo, comida, opciones, sino porque también revela nuestras creencias más íntimas sobre el valor, la escasez y la abundancia. Hablar de dinero no es solo hablar de números, es hablar de uno mismo.
Y hacerlo con las personas equivocadas puede ser una forma silenciosa de quedar expuesto. La tercera cosa que no deberías contarle a cualquiera es tu situación financiera. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto debes? ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto acumulaste? A simple vista parece un acto de transparencia, incluso de confianza, pero en realidad abre una puerta que no todos saben cruzar con respeto. Lo que vos compartís desde la sinceridad, el otro lo interpreta desde su propio espejo. Y esos espejos muchas veces distorsionan. Cuando hablas de tus carencias económicas buscando empatía, muchas veces lo que recibís no es comprensión, sino lástima. Y la lástima, aunque venga disfrazada de buena intención, te coloca en un lugar inferior, te convierte sin querer en alguien que necesita ser rescatado más que en alguien digno de respeto. Empezás a sentir que te miran distinto, que te tratan con delicadeza exagerada o con juicio silencioso. Cuando hablas de tus logros financieros, ocurre lo contrario. El éxito mal entendido despierta incomodidad, comparaciones, competencia silenciosa. Lo que querías compartir como una alegría se convierte en una medida para que otros comparen su vida con la tuya. Y ahí nace el ruido. Chistes con doble filo, burlas disfrazadas de humor, comentarios irónicos, amistades que cambian de tono. No siempre es malicia, muchas veces es inseguridad ajena. Pero el efecto es el mismo, tu paz se contamina. Por eso mantener tu situación financiera en reserva no es desconfianza, es inteligencia emocional. El dinero tiene una carga simbólica enorme. Representa esfuerzo, disciplina, creatividad, pero también ego, miedo y necesidad de aprobación. Si lo usas como una forma de validarte ante el mundo, te convertís en prisionero del juicio ajeno. Cuando te va bien, sos admirado. Cuando te va mal, sos cuestionado. Si lo ocultas con vergüenza, alimentas la culpa y la sensación de no ser suficiente. La clave está en el equilibrio. Silencio con humildad, acción con discreción. No es necesario anunciar tus logros porque los frutos verdaderos no se gritan, se notan. El que presume su éxito busca respeto. El que trabaja en silencio lo obtiene sin pedirlo. Y con las dificultades pasa igual. No necesitas explicar tus carencias, necesitas enfocarte en resolverlas. La energía que gastas justificando lo que no tenés podría ser la misma que te impulse a construir lo que deseas. El dinero va y viene, cambia, se mueve. Lo único realmente estable es tu relación con él. Y esa relación mejora cuando la haces más privada, no secreta, sino sagrada. Cuando hablas menos de lo que posees o de lo que te falta, empezás a vivir con más libertad. Ya no trabajás para demostrar nada, sino para crecer en paz. Tu valor deja de depender de lo que entra en tu cuenta y empieza a sostenerse en quién sos cuando nadie está mirando tus números. Hay quienes tienen poco y viven con dignidad. Hay quienes tienen mucho y viven en guerra con su propia abundancia. La verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en serenidad. Proteger tu vida financiera es proteger tu autonomía. En un mundo donde la comparación es constante, el silencio se convierte en una forma de independencia. Y así como el dinero revela quiénes somos y quiénes nos rodean, también lo hacen las historias que no nos pertenecen. La próxima parte tiene que ver con eso que tantas veces hacemos sin pensar. Hablar de la vida de los demás, de lo que nos contaron en confianza. Ahí también el silencio puede ser la forma más alta de respeto. Hay una línea muy delgada entre compartir y traicionar. Muchas veces la cruzamos sin darnos cuenta, pensando que hablar de los problemas de otros no tiene consecuencias, que solo estamos desahogándonos, que contar lo que pasa en nuestra familia, en nuestras amistades o en la vida de alguien cercano es inofensivo. Pero hay algo que uno aprende con los años. Las historias ajenas no nos pertenecen, aunque nos afecten. La cuarta cosa que no deberías contar a nadie son las confidencias de otros. Lo que tu familia, tus amigos o tu pareja te dijeron en un momento de vulnerabilidad. Cuando uno las repite sin permiso, lo que se rompe no es solo la confianza, es también el respeto. Los vínculos más valiosos se construyen sobre la lealtad silenciosa. Esa capacidad de guardar lo que otro te confía incluso cuando ya no está presente. Incluso cuando la relación cambió, incluso cuando estás dolido. La confianza no se negocia, se cuida. Y una vez que se rompe nunca vuelve a ser la misma. Hablar de lo que tu padre, tu madre, tu amigo, tu pareja te contaron en un momento de dolor es exponerlo sin defensa. Para ti puede parecer una anécdota, un detalle, algo que no es para tanto. Pero para quien lo compartió fue algo sagrado. Tal vez le costó años poder decirlo en voz alta. Tal vez temblaba al contártelo. Y cuando tú lo revelas, aunque sea de forma inocente, el daño ya está hecho.
Las palabras no se borran. Lo que sale de tu boca deja de estar bajo tu control. Hay personas que se justifican diciendo, solo necesitaba desahogarme. Pero el desahogo no justifica la traición. Si lo que sientes pesa, hay otras formas de aliviarlo. Escribir, hacer terapia, hablar de lo que te pasa a ti sin revelar detalles de nadie. Expresar tu emoción sin convertir la historia de otro en tema público. Podés decir, me duele lo que estoy viviendo en casa sin dar nombres, sin repetir secretos, sin desnudar la intimidad ajena. Porque cuando conviertes en conversación casual lo que alguien te confió en privado, no solo pierdes su confianza, también pierdes credibilidad ante los demás. La gente observa, si hablas así de otros, ¿qué harás con lo que yo te cuente? La confianza se va deshilachando en comentarios pequeños, en chismes disfrazados de preocupación, en frases como te cuento esto para que me entiendas, pero no se lo digas a nadie. Esa frase ya es una alerta. Si lo estás rompiendo con otro, también lo podrías romper conmigo. Respetar el silencio de los demás es una forma de madurez emocional. Hay cosas que no se cuentan, no por miedo, sino por ética. Cuando alguien te entrega una parte de su historia, en realidad te está diciendo, confío en ti más que en nadie. Responder a esa confianza con prudencia es una forma de amor. El respeto no se demuestra solo con abrazos o palabras bonitas, se demuestra con límites claros. Esto me lo contó el barra ella. No me corresponde repetirlo. Si alguna vez sentiste que alguien reveló algo tuyo sin permiso, sabes lo que duele. Esa sensación de exposición, de desamparo, de saber que una parte de ti está circulando en boca de otros. Recordar esa sensación debería ser suficiente para que elijas callar cuando te tienten a contar lo que no es tuyo. Las historias de quienes amas son suyas, no tuyas. Cada persona tiene derecho a decidir cuándo, cómo y con quién contar sus verdades. En un mundo donde todos parecen hablar de todo, el silencio se ha vuelto un acto de respeto. Cuando eliges callar lo que no te pertenece, demuestras una lealtad que ya pocos practican, la de cuidar la intimidad ajena como si fuera la tuya. Hay silencios que no son frialdad, son amor. Y así como la historia de los demás merece ser protegida, hay un espacio aún más delicado que también pide discreción: la intimidad de tu relación de pareja. Una relación de pareja es quizá uno de los espacios más íntimos que existen. Ahí te mostrás como realmente sos, con lo luminoso y también con lo frágil, con tus miedos, tus rarezas, tus contradicciones. Por eso es un territorio sagrado, no solo para amar, sino también para cuidar. Lo que pasa entre dos, aunque a veces duela, merece un trato distinto a cualquier otra historia de tu vida. La quinta cosa que no deberías contar a cualquiera son los detalles de tu relación de pareja, discusiones, intimidades, secretos, errores que solo ustedes conocen. Cuando empezás a compartir lo que ocurre en esa intimidad con personas ajenas, algo se rompe, aunque no se note al principio. Lo invisible que uno empieza a desgastarse poco a poco. Es natural discutir, tener diferencias, sentirse herido, frustrado o incomprendido. Eso no es un signo de debilidad, es un signo de humanidad. Lo que no es natural es transformar cada desacuerdo en un tema de conversación pública. Cuando le contás a un amigo o a un familiar los detalles de una pelea, quizá lo haces buscando alivio, comprensión o consejo. Pero sin querer sembrás algo más, una mirada externa que empieza a opinar, juzgar, tomar partido. Y cuando eso pasa, la relación deja de ser de dos. Las palabras tienen poder. Cuando hablas del enojo, describís a tu pareja desde la versión más dura, más injusta, más herida. Y esa versión, aunque después cambies de opinión, ya quedó grabada en la mente de quien te escuchó. Ellos no vivieron el contexto completo, no sintieron tus dudas, tus propios errores, ni los gestos de amor que también existen. Solo escucharon tu parte y muchas veces no lo olvidan. Entonces ocurre algo curioso. Cuando la calma regresa, cuando la conversación con tu pareja se aclara, cuando el amor vuelve a su cauce, el mundo que escuchó tu desahogo no se entera del perdón. Sigue mirando a tu pareja con los ojos del conflicto, juzgando desde una escena que ya no existe. Y lo que empezó como un desahogo termina contaminando la imagen de la persona que amas. Hay quienes creen que contar sus problemas de pareja ayuda a liberar tensión, pero muchas veces solo la multiplica. Cada vez que buscas apoyo fuera, sacas energía de la relación hacia un lugar donde no puede transformarse. Las diferencias no se resuelven en la opinión ajena, sino en la conversación sincera entre quienes las viven. Hablar de lo que ocurre en casa con quienes no forman parte de ella es como abrir una ventana en medio de una tormenta. Puede entrar un poco de aire fresco, sí, pero también un viento que arrasa. En cuestiones de amor, el viento de las palabras ajenas suele enfriar lo que antes ardía. Un comentario inocente, una crítica por tu bien, una pregunta repetida, y todavía seguís con esa persona. Todo eso erosiona. La madurez emocional consiste en aprender a resolver sin exponer, en comprender que los desacuerdos se sanan con empatía, no con espectadores. No necesitas un jurado que decida quién tiene razón. Necesitas que ambos se escuchen sin interrumpir, sin usar lo que el otro dijo como un arma, sin ir corriendo a buscar aprobación afuera. Proteger la intimidad de la relación no es ocultar algo oscuro, es cuidar lo más frágil, la confianza. El amor no suele morir por grandes golpes dramáticos, sino por pequeñas traiciones cotidianas como las que ocurren cuando llevamos al mundo lo que solo pertenece a dos corazones. Cada vez que expones lo íntimo,
la relación pierde un poco de su refugio. Si realmente necesitas hablar, hacelo con alguien imparcial, un profesional, alguien que no se coloque ni de tu lado ni del otro, alguien que te ayude a ver con más claridad, no a alimentar tu enojo. Y sobre todo, aprende a escuchar en silencio. A veces el problema no necesita más opiniones, solo tiempo, respeto y voluntad de entender al otro. La verdadera fortaleza de una pareja no se mide por los días sin discusiones, sino por la capacidad de mantener su intimidad intacta incluso en medio del caos. Lo que se protege con silencio se fortalece con amor. Y así como la intimidad de tu relación merece ser cuidada, también merece protección, algo que muchos exponen sin darse cuenta. Tus estrategias, tus formas de lograr lo que lográs, ese cómo lo hiciste que a veces regalamos demasiado rápido. Hay logros que se notan sin necesidad de explicarlos. Sin embargo, vivimos en una época en la que casi todo el mundo siente la urgencia de mostrar el cómo, contar cada paso, cada técnica, cada detalle del camino recorrido, como si el valor del resultado dependiera de hacerlo público. Publicamos procesos, métodos, fórmulas, truquitos, pero hay una diferencia enorme entre inspirar y exponerse, y quien no la entiende termina regalando al mundo lo que debería proteger con silencio. La sexta cosa que no deberías contar a cualquiera son tus estrategias, ese cómo lo lograste que muchas veces forma parte de tu identidad más profunda, tu forma de pensar, de organizarte, de crear, de levantarte cuando te caes. Compartir tus estrategias puede parecer un acto generoso, incluso noble, pero hay una delgada línea entre enseñar y entregar tu poder. Lo que funciona para ti, lo que descubriste con esfuerzo, con cansancio, con fracasos que nadie vio, pertenece a tu historia, a tu proceso. Es una huella que se escribió con tu propio dolor y tu propia paciencia. Cuando lo compartes con ligereza, perdés el misterio que te diferencia, el camino que te hizo único. No se trata de egoísmo, se trata de comprensión. Cada persona debe recorrer su propio trayecto, tropezar con sus propias piedras, descubrir sus propios atajos. Si entregas todos tus mapas, hay quienes no lo verán como inspiración, sino como competencia. Además, no todos saben celebrar el éxito ajeno. Algunos lo admiran, sí, pero otros lo perciben como amenaza. Cuando revelas tus métodos, te expones a miradas que analizan, juzgan, copian o incluso intentan sabotear lo que construiste. A veces no es algo directo, es una crítica aquí, un comentario allá, una burla sutil que busca restarle valor a lo que haces. Eso lo puede hacer cualquiera. Tu truco no es para tanto. Sin darte cuenta, lo que era tu creación se convierte en una copia vacía en manos de otros, mientras vos te quedás con la sensación de haber entregado demasiado. Hay procesos que solo crecen en el silencio porque el silencio los protege del ruido externo. Hay victorias que solo florecen en la discreción porque el exceso de exposición las marchita. Hablar demasiado de cómo lograste algo puede ser, sin darte cuenta, una forma de buscar validación. Esa necesidad de escuchar que lo que hiciste está bien, que vale la pena, que impresiona. Pero el verdadero reconocimiento no se construye con explicaciones, sino con resultados sostenidos en el tiempo. El éxito no es una fórmula, es una experiencia interna. Detrás de cada logro hay horas de duda, miedo, sacrificio, decisiones difíciles, que solo vos sabés lo que costaron. Esa parte invisible del proceso es, en realidad, la más valiosa, y está bien que no todo el mundo la conozca. No tenés que exponer tu mente como si fuera un manual abierto. Cuando alguien te pregunte cómo lo hiciste, podés compartir tu visión, tus valores, tu manera general de ver la vida, incluso algunos pasos, si lo sentís coherente. Pero guardá para vos los detalles que te hacen auténtico, esos gestos pequeños, hábitos y decisiones que son parte de tu sello personal. La magia de un proceso no está en la técnica, sino en la intención que lo guía. Y esa intención es tuya, no necesita ser explicada para ser real. Lo que proteges en silencio se fortalece. Lo que muestras antes de tiempo se debilita. Hay caminos que solo florecen cuando se recorren lejos de los aplausos, de los ojos curiosos, de la necesidad de demostrar. Y cuando aparecen los resultados, el mundo lo nota, aunque nunca hayas contado cómo lo hiciste. El misterio no es ocultar, es preservar. En un mundo que lo exhibe todo, quien sabe callar se convierte en una excepción. Y las excepciones siempre tienen poder. Del mismo modo, así como tus estrategias necesitan cuidado, también lo necesitan tus heridas más profundas. No todo lo que te marcó está listo para ser contado. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en eso, en las experiencias del pasado que todavía duelen y que, si se comparten demasiado pronto, no sanan, solo se abren de nuevo. Hay recuerdos que todavía duelen aunque hayan pasado años, situaciones que creías superadas, pero que siguen latiendo en silencio cada vez que alguien toca el tema. A veces, sin darte cuenta, sentís la necesidad de contarlas, de desahogarte, de ponerles palabras. Crees que hablar te va a liberar. Y sí, hablar puede sanar,
pero solo si lo haces en el momento adecuado y con la persona correcta. La séptima cosa que no deberías contar a cualquiera son tus heridas del pasado cuando todavía están abiertas. Contar una historia que aún te sangra es como arrancar la costra una y otra vez. El dolor no se disuelve, se intensifica. Lo que buscabas aliviar termina multiplicándose, porque al compartir un recuerdo que todavía te duele, no solo revivís lo que pasó, también te expones a que el otro lo interprete, lo minimice, lo analice o incluso lo juzgue. No hay nada más desgastante que entregar tu historia a alguien que no la comprende. Hay personas que escuchan por compasión, otras por curiosidad y algunas simplemente por tener algo que contar después. No todas las manos que se acercan a tus heridas lo hacen para curarlas. Algunas, sin mala intención, las abren un poco más con comentarios torpes. Bueno, ya fue, tenés que superarlo. Hay gente que está peor. Eso te pasó por confiar. Y de repente, lo que era tu dolor se mezcla con culpa, vergüenza o sensación de debilidad. El silencio, en estos casos, no siempre es represión. A veces es una forma de cuidar lo que todavía duele. No se trata de callar para siempre lo que te marcó, sino de respetar el proceso. Hablar de algo cuando todavía te quiebra la voz, cuando el corazón se acelera, cuando la mirada se pierde, es entregarte sin defensa. El momento de contarlo de verdad es cuando ya no te define, cuando podés narrarlo con cierta distancia, sin sentir que volvés a vivirlo. El pasado no se sana repitiéndolo sin conciencia, sino comprendiéndolo. Y esa comprensión muchas veces ocurre en silencio, en noches donde nadie te ve, en páginas de un cuaderno, en sesiones de terapia, en un diálogo honesto con vos mismo. El tiempo, cuando se combina con introspección, tiene un poder curativo que ninguna conversación apresurada puede igualar. Además, cuando compartís tus heridas sin haberlas trabajado, corres otro riesgo: empezar a identificarte con el dolor. Sin darte cuenta, te definís por lo que te pasó. Te convertís en la persona a la que le hicieron esto, el que sufrió aquello. Y cuando una herida se vuelve identidad, deja de sanar. Cada vez que la contás, reforzás ese personaje. Te atás al pasado que querés dejar atrás. Hablar del pasado tiene sentido cuando ya no te encierra, cuando tu historia puede iluminar sin destrozarte, cuando puedes decir, me pasó esto, sin sentir que sos eso. Ahí la herida se convierte en cicatriz y la cicatriz en sabiduría. Por eso, cuando sientas la urgencia de contar lo que viviste, frena un segundo y pregúntate, ¿lo hago para sanar o para que alguien me confirme que lo que viví fue injusto? Si todavía hay llanto en la garganta, si después de hablar quedas más revuelto que antes, quizás el silencio, por ahora, te cuide más que las palabras. No todo lo que se vivió necesita ser contado enseguida. Algunas experiencias solo piden ser entendidas despacio, al resguardo, sin testigos. Lo que callás mientras sanás no es cobardía, es respeto por tu propio proceso. Hay dolores que no deben compartirse hasta que se convierten en cicatriz. Cuando deja de doler, entonces sí tu historia puede ayudar a otros. Antes de eso, solo te deja más expuesto. Y si así de delicado es hablar del pasado, aún más lo es abrir por completo tus pensamientos más oscuros, esos miedos e ideas que ni vos entendés del todo. De eso va la última parte, de tus sombras internas y del poder de guardarlas a salvo mientras aprendes a mirarlas sin miedo. Todos tenemos rincones dentro de nosotros que preferimos no mirar demasiado seguido, pensamientos que asustan, inseguridades que duelen, miedos que ni siquiera sabemos nombrar. Son esas partes que intentás ocultar no solo del mundo, sino también de vos mismo. Y cuando aparece alguien que te escucha, la tentación de contarlo todo puede ser enorme. Parece un alivio, como si al vaciarte por dentro todo fuera a ordenarse mágicamente. Pero abrir por completo ese mundo interior ante alguien que no lo comprende puede dejarte desnudo emocionalmente y sin protección. La octava cosa que no deberías contar a cualquiera son tus pensamientos más oscuros, esas ideas que todavía no entendés, esas dudas sobre vos mismo que ni siquiera sabes cómo organizar. Cuando hablas desde la confusión, lo que buscas es comprensión. Pero si la otra persona no tiene la madurez, la empatía o la profundidad necesarias, lo único que obtenés es más confusión. Y lo peor es que, una vez que lo decís, ya no podés recuperarlo. El otro lo recordará, lo interpretará a su manera y quizá te mire desde esa versión incompleta. Nadie puede juzgar tus sombras si nunca caminó dentro de ellas. Por eso, contar tus pensamientos más oscuros a quien no tiene la sensibilidad adecuada puede convertir tu honestidad en un arma contra vos. Hay quienes se asustan, otros se alejan, y algunos te reducen a eso que contaste, el que piensa tal cosa, la que siente tal otra. Y vos no sos solo eso. Sos también todo lo que ya superaste, lo que aprendiste, lo que seguís intentando sanar. Hablar de tus inseguridades sin haberlas comprendido es entregar tu poder. Porque cuando otro conoce tu punto más vulnerable y no lo valora, sin querer le das influencia sobre cómo te ves. Las palabras que salieron de tu boca pueden convertirse en espejos distorsionados en los ojos ajenos y terminás creyendo lo que ves reflejado, no lo que realmente sos. No hay nada malo en tener pensamientos oscuros, forman parte de ser humano. Son el reflejo de lo que temes y muchas veces de lo que más necesitas trabajar.
Lo importante no es negarlos, sino aprender a escucharlos sin destruirte, a preguntarte de dónde vienen, qué quieren mostrarte. Detrás de cada sombra hay una emoción no resuelta, una parte que pide atención, no castigo. Cuando logras sostener tus pensamientos sin necesidad de contarlos a cualquiera, algo en vos se fortalece, descubrís que el silencio también puede ser refugio, un espacio donde la mente se acomoda y el alma se ordena. Y cuando llega el momento de hablar, lo haces con más claridad, no desde el caos. No todo lo que pensás necesita ser dicho, no todo lo que temes necesita ser compartido. Hay batallas que se ganan en soledad, no porque estés solo, sino porque nadie más puede librarlas por vos. Tus sombras no necesitan exposición, necesitan comprensión, y esa comprensión empieza en tu propio diálogo interno. Al final, la vida termina enseñándote, a veces suave y a veces a los golpes, que no todo debe ser contado, no por miedo ni por desconfianza, sino porque hay cosas que solo florecen en silencio. Lo que se dice antes de tiempo pierde fuerza, lo que se guarda con respeto madura, y esa madurez se convierte en poder interior, en una calma que no depende de la aprobación de nadie. El silencio no es un muro, es un refugio. Es el espacio donde las cosas se acomodan, donde el alma respira, donde la mente encuentra claridad. En un mundo que grita, callar se vuelve una forma de sabiduría. El verdadero poder no está solo en lo que decís, sino en lo que elegís no decir, en lo que preservás, en lo que protegés. No todo debe ser compartido. Algunas verdades solo necesitan ser vividas. Y si sentís que este mensaje le puede servir a alguien más, compartilo. Así cada uno empieza a cuidar un poco más lo que cuenta y lo que decide guardar para sí.